No sabía cuánto tiempo había pasado desde que me quedé aquí atrapado. Calculo que apenas un par de horas. Al principio escuchar los gruñidos de esos infectados me parecía alarmante. Pero poco a poco comencé a ignorarlos. Incluso me di una pequeña siesta mientras estaba aquí. Creo que el no dormir bien me había pasado factura. Aunque no era el mejor momento para que eso pasara. Por otro lado me sentía más tranquilo, extrañamente calmado. Como si estar rodeado de gente que quiere devorarte fuera lo más común del mundo. Me dediqué a revisar todo lo que había dentro de la tienda, no solo los productos. Aunque no encontré mucho, solo algunos papeles, plumas, dinero e incluso prendas de ropa. Reacomodé lo que llevaba en la mochila y verifiqué mis armas una vez más. Esperaba que aquellos infectados se cansaran y se marcharan pronto, pero parece que eso no pasaría. Sus gruñidos no cesaron ni un solo instante. Era evidente que esas cosas no pensaban irse a ningún lado. Tenía que hacer algo para salir de aquí. Incluso pensé en pasar la noche escondido, pero la idea solo parecía empeorar las cosas. No sabía si lograrían entrar tarde o temprano o peor aún, que la cantidad de infectados haya aumentado al día siguiente. Tenía que hacer algo ya. Así que tomé mi mochila y subí las escaleras hasta llegar al techo. Desde ahí miré hacia abajo. Había más infectados que cuando llegué. Conté 27, y a la distancia seguían apareciendo más, avanzando lentamente desde distintos puntos. No sé si fue el calor sofocante o lo absurda de la situación, pero mi mente no lograba pensar con claridad. No encontraba un plan decente para salir de este problema. La primera opción que se me había ocurrido sería saltar fuera del alcance de los infectados. En la parte trasera de la tienda había menos cantidad de ellos rodeándome, pero si aterrizaba mal y me lastimaba, si me rompía algo no podría huir demasiado. Me alcanzarían en segundos. La segunda idea era distraerlos con algún ruido fuerte. No sabía si realmente se sentían atraídos por el sonido, pero en el techo había varias botellas de vidrio que podrían servir para comprobarlo. La última opción era matarlos. Munición tenía suficiente, en teoría. El problema era que no sabía usar un arma y dudaba mucho tener la puntería necesaria para acertar cada disparo. Además, el ruido podría atraer a muchos más, así que tendría que hacerlo rápido antes de que llegaran más de ellos. Supongo que la situación no puede empeorar más. Dejé la mochila en el suelo y comencé a sacar las armas junto con sus respectivos cargadores, colocándolos frente a mí para examinarlos con cuidado. La primera era una Glock 17, generación 5. Lo supe por el nombre grabado en el arma y por su diseño inconfundible. Era una de las pistolas más populares, el tipo de arma que cualquier amante de los juegos shooters reconocería al instante. Pequeña, ligera, casi parecía de juguete. Apunté a la nada y presioné el gatillo. Solo se escuchó un leve clic. Nada más. No disparó. Noté una especie de seguro cerca de la corredera y lo accioné, pero seguía sin ocurrir nada. Entonces vi un interruptor cerca de la empuñadura. Supuse que servía para expulsar el cargador. Lo presioné y este se deslizó hacia abajo. Lo tomé de nuevo y lo introduje hasta escuchar un clic seco. Volví a apretar el gatillo. Nada. La frustración me recorrió de repente y solo suspiré. Me sentía como cuando intentas armar algo sin leer las instrucciones, convencido de que el sentido común será suficiente, y descubres que no lo es. Sujetando el arma con más firmeza, tomé la corredera y la jalé hacia atrás hasta escuchar otro clic. Creo que ahora sí estaba lista. Así que volví a apuntar y disparé. El estallido fue ensordecedor. El disparo retumbó por la calle y al mismo tiempo sentí como el corazón se me detenía por un instante. El ruido me había asustado más de lo que esperaba. Había apuntado a la cabeza de un infectado, pero ni siquiera estuve cerca. En su lugar, la bala impactó en el brazo de la cosa que estaba detrás de mi objetivo. Lo único que conseguí fue que gruñera con más fuerza, como si el dolor apenas significara algo para él. Volví a apuntar, esta vez sujetando el arma con ambas manos y apretando los dientes. Contuve la respiración. Por un segundo logré mantener el pulso firme y disparé de nuevo. El tiro dio en su cuello. No era el punto que buscaba, pero al menos era una mejora. Seguí disparando durante un rato, tratando de acostumbrarme al sonido y el tener un arma entre mis manos. Cada disparo era un intento de aprender, de corregir, de acercarme un poco más al blanco. Mi inexperiencia era muy evidente, por suerte tenía suficientes municiones para practicar. Cuando la munición se agotó, la corredera se quedó hacia atrás, dejándome claro que el cargador estaba vacío. Presioné el botón de la empuñadura y el cargador cayó al suelo. Coloqué uno nuevo y con el dedo accioné el seguro de la corredera.
Esta se deslizó hacia adelante con un golpe seco, señal de que el arma estaba lista para disparar. Tomé la otra arma que llevaba en la mochila y la examiné. Su diseño era similar. En la corredera se leía Beretta, y a simple vista parecía compartir los mismos mecanismos. La diferencia estaba en un seguro ubicado en una de las esquinas de la corredera. Supuse que ese era el bloqueo de disparo. Apunté y jalé del gatillo, pero no ocurrió nada. Moví el seguro y volví a presionar. Esta vez el arma respondió sin problema. El retroceso era más fuerte que el de la Glock, pero aún así resultaba cómoda de manejar. Cuando se acabaron las balas ocurrió lo mismo que antes. Presioné el botón de la empuñadura, dejé caer el cargador vacío y deslicé uno nuevo. Bajé el retén de la corredera y esta volvió a su lugar en un chasquido metálico. Usar pistolas resultaba sorprendentemente intuitivo. Ojalá no tuviera que enfrentarme a un rifle de asalto o a un arma más grande. Dudaba mucho tener el tiempo o la calma para examinarlas como había hecho ahora. Logré matar a varios infectados, pero el ruido atrajo a más. Otra vez estaba en la misma situación. Sabía que no podía aprender todo esto tan rápido, pero al menos ya me había acostumbrado. A lo lejos vi un auto estacionado a unos cuantos metros de mi ubicación, bastante cerca de la multitud de infectados. En ese instante, una idea cruzó por mi mente. Tomé una de las botellas de vidrio que había en el techo y con toda la concentración del mundo, la lancé contra el parabrisas del vehículo. El estallido del vidrio rompiéndose resonó en la calle, y de inmediato la mayoría de los infectados se dirigieron hacia el auto, atraídos por el ruido. Así que aproveché el momento. Tomé la Glock y apunté con cuidado al tanque de combustible del vehículo. Ya puedes imaginar lo que tenía en mente. El primer disparo falló. El segundo también. Pero dicen que la tercera es la vencida y el tercer tiro dio en el blanco. Pero no pasó absolutamente nada. Ya imaginarás mi cara de decepción al darme cuenta de que aquello no explotó como en las películas. Así que solo me quedé observando el tanque perforado como si fuera a explotar en cualquier momento. Sin embargo, algo empezó a brotar cerca de las llantas. Un líquido se deslizaba por el asfalto. Era combustible. Entonces otra idea cruzó por mi mente. Si lograba prenderle fuego, quizá podría atraer a los infectados y usar la situación para escabullirme. Intenté disparar de nuevo esperando que alguna chispa bastara, pero fue inútil. El arma no generaba nada que pudiera encenderlo. Un momento. Rebusqué en la mochila y saqué una botella de alcohol. La había tomado del botiquín de primeros auxilios de mi casa. No había mucho ahí dentro, solo alcohol y gasas, pero ahora parecía suficiente. Tomé una de las botellas de vidrio del techo y vertí aproximadamente una cuarta parte de su capacidad con el alcohol. Necesitaba tela. Dentro de la tienda encontré algunas prendas, quizá olvidadas por algún empleado. Las corté en tiras y metí una parte dentro de la botella, dejando el resto sobresalir como una especie de mecha improvisada. Luego saqué una caja de fósforos. Encendí la tela que asomaba por el cuello de la botella y el fuego prendió de inmediato. Respiré hondo ya que no tenía muchas oportunidades. Por suerte, cayó justo donde el combustible se había derramado. La botella se rompió al impactar y el alcohol se esparció por el suelo, seguido de cerca por las llamas. El fuego avanzó rápido, corriendo sobre el asfalto, escalando hasta el auto. En cuestión de segundos, una aura salvaje de fuego comenzó a envolverlo. Parece que funcionaba, cada vez más infectados se dirigían hacia aquel infierno improvisado, atraídos por las llamas. Sin perder tiempo, armé otra botella improvisada y la lancé contra los infectados más cercanos al vehículo. El fuego se extendió aún más, creando un caos momentáneo. Poco a poco, los infectados se alejaban de la tienda, dirigiéndose una gran mayoría al auto. Aún quedaban algunos cerca de mí, pero no podía esperar a que todos se alejaran. El fuego no duraría para siempre. No lo pensé dos veces. Recogí mis cosas, ajusté la mochila y me preparé para irme. Era ahora, o nunca. Salté al techo de la camioneta y descendí con cuidado hasta el pavimento. En cuanto toqué el suelo, me eché a correr tan rápido como pude, esquivando a los pocos infectados que se cruzaban en mi camino. Corrí sin mirar atrás, siguiendo la acera mientras algunos de ellos intentaban perseguirme. Por suerte para mí, eran lentos. Mientras lograra poner suficiente distancia entre nosotros, estaría bien. Seguí avanzando a toda velocidad hasta que vi un supermercado en la esquina. Ahí debía girar y continuar en línea recta. Apreté el paso, y una vez que llegué giré de forma brusca. De pronto, por un momento no supe bien qué pasó. Sentí como si hubiera chocado contra algo sólido.
Perdí el equilibrio y caí violentamente al suelo. Rodé unos metros sin entender bien la situación. Apenas me detuve, me incorporé de un salto, aún aturdido. Desenfundé el martillo y alcé la vista. En el suelo había 2 infectados. Uno permanecía inmóvil tirado. Pero el otro comenzaba a levantarse lentamente. Supuse que había sido ese con el que choqué. Una vez que se puso de pie, se quedó inmóvil por unos segundos. No volteaba a verme, ni siquiera gruñía. Llegué a pensar que era una persona si no fuera por sus heridas y el color de su piel. Permanecía cabizbajo, con la mirada fija en el suelo. Sus brazos colgaban rígidos y torpes, como si ya no tuvieran fuerza. Estaba cubierto de heridas abiertas. Su piel era pálida, casi gris. Venas negras recorrían sus brazos y se ramificaban por todo su cuerpo como raíces podridas. Y de repente pasó algo que por un momento, creí que lo estaba imaginando. Esas líneas oscuras comenzaron a palpitar, como si algo se moviera dentro de ellas. Una por una empezaron a contraerse, retorciéndose bajo la piel con movimientos bruscos. Se encogían, como si fueran absorbidas desde el interior, serpenteando bajo la carne con violencia, hasta que desaparecieron por completo. Como si hubieran sido absorbidas por algo. Pero el hombre frente a mí seguía inmóvil. Su piel comenzó a tornarse aún más gris, y de pronto comenzó a retorcerse en movimientos cada vez más violentos, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Retrocedí unos pasos, y como si me hubiera escuchado, de la nada se quedó completamente quieto. Poco a poco levantó la mirada, y me gruñó con una furia cargada de odio puro. Sentí como se me erizaba la piel del miedo. Ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. Se lanzó hacia mí con violencia, extendiendo los brazos y abriendo ferozmente la boca, desesperado por alcanzarme y devorarme. Me moví por puro instinto, impulsado por el miedo. Esquivé por centímetros el arañazo que intentó darme, tropezando un poco en el intento. Sin pensarlo, lancé un golpe con el martillo. Aunque no fue lo suficientemente fuerte por la falta de equilibrio. Aún así, el infectado apenas logró esquivarlo, echándose hacia atrás con torpeza. Me reincorporé de inmediato, quedando frente a frente con esa cosa. Nos observamos por un instante que se sintió eterno. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza. Hace apenas unos minutos había estado rodeado de infectados y sin embargo, este resultaba mucho más aterrador que aquel grupo. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo en mi interior gritaba que debía correr. Me negué. No iba a huir. No tenía nada que demostrar, pero por la forma en que se movía, sabía que si le daba la espalda, iría tras de mí. Guardé el martillo y desenfundé el machete, intentando reunir el coraje necesario para enfrentar lo que fuera que tenía delante. Ese valor apenas me duró unos segundos, porque el otro cuerpo que estaba en el suelo, comenzó a levantarse lentamente. Sus venas negras se retorcían bajo la piel, igual que las del infectado gris que tenía frente a mí. Le estaba sucediendo lo mismo. «Puta madre», murmuré. Parece que se está transformando. Antes de que el segundo infectado pudiera verme, salí corriendo. Tal vez podría enfrentarme a uno, pero 2 ya era demasiado. Corrí tan rápido como pude, a pesar del peso de la mochila y de lo incómodo que resultaba llevar el machete y el martillo golpeando contra mis costados a cada zancada. Tal vez era la adrenalina o tal vez el miedo empujándome hacia adelante. Mientras avanzaba un pensamiento me golpeó con fuerza y casi me obligó a detenerme. El camino frente a mí era completamente vacío, sin casas ni muros, sin un solo lugar donde pudiera esconderme. Solo había árboles, hierba alta y puro camino desolado. Así se extendía por al menos 2 kilómetros más, hasta la colonia donde vivía mi tía. No iba a llegar así. Solo terminaría agotado, eso sí es que no me alcanzaban. Giré a la izquierda, regresando hacia la carretera. Sabía que ahí había más infectados, pero también más autos, callejones, basura, cualquier cosa que pudiera usar para ocultarme o perderlos de vista. Mientras corría, cometí el error de voltear por encima del hombro. Los 2 infectados venían directo hacia mí, cada vez más cerca. Maldición. Sus cuerpos parecían distintos. Más delgados. Más largos. No sabía si sus extremidades realmente se habían alargado o si era mi mente jugando conmigo, pero corrían inclinados, casi a 4 patas como animales salvajes. La mochila pesaba más de lo que me gustaría admitir. Quizá no fue tan buena idea cargar con tantos suministros. Aunque no iba lento, tampoco era lo suficientemente rápido como para poner una distancia segura entre ellos y yo.
No podía sacar las armas. Estaban dentro de la mochila y si me detenía a buscarlas, aunque fuera por un segundo sé que estaría muerto antes de siquiera tocarlas. Pero aún me separaban unos metros de ellos. Tenía una oportunidad y podría soltar la mochila. Al menos para alejarme lo suficiente. Tuve que bajar un poco el ritmo para quitármela y lanzarla con fuerza hacia un costado del camino. Dudaba mucho que esas cosas se interesaran por lo que hubiera dentro. En ese instante, uno de los grises casi logró alcanzarme. Sentí su presencia demasiado cerca, pero al soltar la mochila, mi cuerpo se volvió más ligero. Me impulsé con todo lo que me quedaba y salí corriendo como nunca antes. Sin el peso extra, definitivamente avanzaba más rápido, pero el cansancio empezaba a pasarme factura. El edificio más cercano era una tienda de muebles, aunque todavía estaba a cierta distancia. Tenía que rezar para que estuviera abierta y vacía. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros y de miedo puro. No podía permitirme pensar demasiado. Si me bloqueaba, estaría muerto. Pero tenía todo en contra. Las piernas me ardían y pesaban como plomo. Los pulmones me quemaban, parecía que estaban a punto de estallar, y el costado me dolía mientras respiraba. Cada bocanada de aire era como si me estuvieran apuñalando. Entonces llegó mi segundo aire. Por un momento ese cansancio que parecía imposible de seguir aguantando, se volvió un poco más tolerable. La tienda ya estaba a unos cuantos metros y por un instante, sentí alivio. Pero duró muy poco. Detrás de mí escuché los jadeos entrecortados y los pasos torpes, pero demasiado rápidos del infectado más cercano. No iba a llegar. Y aunque lo hiciera, no tendría tiempo de abrir la puerta. Antes de eso ya me estarían arrancando la cara. La piel se me erizó por completo, pero tenía que hacer algo. Aún llevaba puesto el cinturón de herramientas. No tenía de otra, así que giré en seco. Desenfundé el machete en un movimiento rápido y desesperado, y lancé un tajo violento sin siquiera mirar a qué estaba golpeando. Por pura suerte, la hoja se incrustó con fuerza en su cráneo, casi partiéndolo en dos. Venía con tanta velocidad que por poco me empujó al caer encima de mí, pero logré desviar el cuerpo al girarme durante el golpe. Cayó pesadamente al suelo. Mi machete quedó atrapado en su cabeza. Y aún así, no tuve ni un segundo para recuperar el aliento. El segundo gris estaba prácticamente encima del primero. Apenas logré librarme de uno cuando el otro se me echó encima como una bestia salvaje. Sentí el impacto brutal de su cuerpo y un segundo después, el golpe seco de mi espalda contra el cristal de la tienda. El estallido de los vidrios rompiéndose resonó a mi alrededor. Y caímos bruscamente al suelo de aquella tienda. El golpe me dejó sin aire. Los pulmones se me cerraron, pero no podía darme el lujo de quedarme en el suelo. Intenté reaccionar lo más rápido posible, aunque la cabeza me daba vueltas y apenas lograba pensar con claridad. El infectado se lanzó sobre mí, intentando morderme el rostro. Por puro instinto levanté el antebrazo para protegerme. Sus dientes chocaron contra los protectores improvisados que me había hecho con cartón y tela. Funcionaron mejor de lo que esperaba. Pero no por mucho tiempo. La tela era delgada y el cartón comenzaba a ceder bajo la presión de sus mandíbulas. Sentía su fuerza, su desesperación por desgarrarme. Yo apenas podía contenerlo. El cartón crujía, mi brazo temblaba y mis fuerzas se agotaban segundo a segundo. No sabía cuánto más podría resistir. Grité. No de miedo, sino buscando un impulso, cualquier chispa de energía que me mantuviera con vida. Sentía el cansancio y la falta de aire, pero aún así presioné un poco más mi cuerpo. Con un esfuerzo desesperado, flexioné una pierna y se la clavé en el abdomen, empujándolo con todo lo que me quedaba. Había logrado quitármelo de encima. Me levanté de golpe, jadeando, y desenfundé el martillo. No pensé. Solo actué. Me abalancé sobre el infectado. Esta vez fui yo quien quedó encima. Lo sujeté con fuerza, levanté el martillo y descargué un golpe directo en su cráneo. Luego otro. Y otro más. No me detuve hasta que su cabeza quedó completamente destrozada, irreconocible. Al final, solté el martillo con la mano temblorosa y caí a su lado, respirando con dificultad. El sudor se mezclaba con el polvo y la sangre mientras el silencio regresaba. Solo escuchaba los latidos de mi corazón retumbando en mi pecho. Aquello había sido demasiado intenso. Al contemplar el cráneo destrozado de esa cosa, un nudo se cerró en mi estómago. Estuve a punto de vomitar. Aún me costaba aceptar lo que estaba ocurriendo. Que esas cosas atacaran y devoraran gente ya era suficientemente horrible, pero que además mutaran, si es que a eso podía llamársele mutación, y se volvieran tan rápidas. Mierda.
Permanecí unos segundos en el suelo, tratando de recuperar el aliento. El cuerpo me temblaba. Tenía algunos raspones por el impacto, pero nada grave. Definitivamente mi condición es terrible. Después de unos minutos me levanté con esfuerzo. Por suerte no parecía haber más infectados cerca. Me acerqué al cuerpo de aquel infectado y lo observé. Su cráneo estaba completamente destrozado. Sus extremidades sí se veían más largas, aunque parecía tener menos masa muscular, como si hubiera adelgazado bruscamente. Tuve suerte al salir vivo de aquí, de verdad espero no volver a encontrarme con este tipo de infectados. Salí de la tienda y regresé por la calle para recuperar mi mochila. Me sorprendió que no hubiera ningún otro infectado después del ruido que habíamos hecho. No quería invocarlos, solo me pareció un poco extraño. Recogí mi mochila y la colgué de nuevo al hombro, continuando mi camino. Atravesé ese tramo desolado y caminé durante un buen rato hasta adentrarme en la colonia. Por suerte no encontré infectados en el camino, aunque el caos se hacía cada vez más evidente conforme avanzaba. Patrullas y camionetas de policía bloqueaban varias calles. Algunas estaban destrozadas, otras ardían lanzando columnas de humo oscuro al cielo. Había infectados merodeando por la zona, aunque no en una cantidad que me hiciera entrar en pánico. Uno de ellos devoraba a un oficial. Por el equipo que llevaba, era evidente que no se trataba de un policía común. No portaba la clásica Glock. El arma que tenía cerca parecía más bien una metralleta, algo parecido a una MP5. Y sí, sé que dije que no soy un experto en armas, pero al menos puedo reconocer las más conocidas. Aunque claro, existen demasiadas variantes, así que quién sabe exactamente cuál era. Lo único seguro era que ese equipo ya no le serviría a su dueño. Me acerqué con cautela y le asesté un tajo profundo en el cuello, acabando con el infectado de inmediato. Luego me giré hacia el oficial. Tomé el arma, la cual tenía una agarradera que facilitaba colgársela al hombro, y la aseguré a mi costado. Lo revisé rápidamente y encontré 3 cargadores más, los cuales guardé sin pensarlo. Después continué con mi camino, atento a cada sonido y movimiento a mi alrededor. La colonia no era muy distinta del lugar del que venía. Cambiaban las calles, las fachadas, los colores apagados de las casas, pero el estado general era igual de lamentable. Basura acumulada, señales de destrucción, manchas de sangre seca. Aquí, sin embargo, se notaba menos gente intentando resguardarse. Algunos trataban de ahuyentar a los infectados como podían, otros ni siquiera salir de sus hogares parecía ser un plan. Se limitaban a observar desde las ventanas, con miedo y terror. Hacía años que no venía por aquí. Cuando era niño, solía acompañar a mi madre a todos lados, y una de sus visitas más frecuentes era a casa de mi tía. No recordaba el camino con claridad, pero algo de memoria permanecía, guiándome entre las calles como si mis pies supieran a dónde ir antes que mi cabeza. Las casas estaban construidas sobre una especie de cerro, aunque aquí la pendiente era más pronunciada. Subirlo en bicicleta habría sido casi imposible. Lo más probable era terminar empujándola, jadeando a medio camino. Avancé unas cuantas casas más hasta casi llegar al tope de la calle. Recordaba que la casa de mi tía estaba en la última cuadra. Más arriba no había construcciones, solo césped, o lo que muchos llamarían monte. No era exactamente la cima del cerro, pero se sentía como tal. Era un terreno baldío, sin nada edificado, aunque nunca supe si después había más subida. Lo que sí recordaba con claridad era que cerca de ahí había una especie de estación de camiones. Subí poco a poco hasta distinguir ese terreno. Ya no estaba vacío. Habían construido una casa grande sobre él. Supe que era ese lugar porque, al verlo, un recuerdo borroso del pasado se abrió paso en mi mente. Recordé que tenía un primo con el que solía jugar mucho por aquí. El último recuerdo claro que guardo de él es una tarde en la que jugamos Halo. Para entonces, creo que yo iba en sexto de primaria. Y ahora estaba de vuelta, en un mundo que ya no se parecía en nada al de ese recuerdo. Recuerdo que él jugaba con los joysticks invertidos. Sí, de esos en los que empujabas hacia arriba y el personaje iba hacia atrás, y viceversa. ¡Qué loco! Aunque, pensándolo bien, puede que me estuviera haciendo el tonto y me diera a mí el control con la configuración invertida. Cabrón. También conservo un recuerdo vago, casi borroso, de una vecina con la que jugábamos. Mi mamá solía quedarse platicando con mi tía mientras yo veía la tele o salía al patio con mi primo. Pero hay algo en mi memoria que insiste en que en algún momento, una niña se unió a nosotros. Lo único que creo recordar de ella son sus ojos, rasgados, como los de alguien asiático.
Aunque, quién sabe, tal vez ya estoy mezclando recuerdos, o inventándome cosas para llenar los huecos. Seguí caminando hasta pasar por la estación de camiones, si es que se le puede llamar así. No era más que 4 o 5 camiones estacionados a un lado de la calle. La gente hacía fila ahí mismo cuando necesitaba tomar uno y esperaba hasta que arrancaran, sin más. Cada paso me acercaba más a la casa de mi tía. Reconocí las escaleras de cemento que llevaban al segundo piso. Los autos abandonados seguían apareciendo a lo largo de la calle, como si todos hubieran intentado escapar al mismo tiempo, y ninguno lo hubiera logrado. Al llegar a la última cuadra, mi corazón comenzó a acelerarse por los nervios. Mis pasos parecían tan cortos y me daba la impresión de que por más que caminaba, la calle no tenía fin. Aunque he de admitir que incluso por momentos caminaba más lento, no estaba seguro de querer llegar a mi destino. Pero tenía que hacerlo. Cuando por fin llegué, noté que la puerta estaba entreabierta. Di unos golpes suaves, esperando que alguien respondiera. Pero nada, puse la mano sobre la manija metálica y me quedé inmóvil por un segundo. No sabía si realmente quería entrar. Tenía miedo de que no estuvieran, o peor aún. El corazón me empezó a latir con más fuerza. Aún así reuní valor, giré la perilla con cuidado y empujé la puerta lentamente, entrando en silencio. Estaba completamente oscuro. Lo único que iluminaba el interior eran pequeños rayos de sol que se colaban entre las ventanas. Poco a poco, mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra. La casa era un desastre, como si hubiera sido escenario de algún tipo de conflicto. Algunos muebles estaban en el piso, junto a vidrios rotos. Sangre. Había sangre manchando las paredes. Por un instante no quise avanzar más. Tenía miedo. Sentía las piernas pesadas, como si cada paso costara el doble, pero aún así seguía adelante. Tenía que hacerlo. Y por fin llegué a la sala. Vi una mano tendida en el suelo, sobresaliendo detrás de la mesa. En uno de sus dedos había un anillo que reconocí al instante. Era de mi madre. Una descarga me recorrió la espalda y la piel se me erizó por completo. Esa sensación ya se había vuelto tan familiar. Era el puto miedo apoderándose de mí. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos, pero uno se abría paso a golpes, de manera insistente y desesperada. Por favor, que siga viva. Pero cuando me acerqué, su cuerpo estaba completamente inmóvil y entonces la vi por completo. Había recibido un disparo en la cabeza. Parte de su cráneo estaba destrozado. En sus brazos y en el cuello se marcaban esas venas negras que ya había visto antes. Estaba infectada. Y a su lado estaba mi padre. Tenía impactos de bala en el torso, pero a diferencia de ella, no mostraba signos de infección. Una avalancha de emociones me golpeó de lleno. Sentí como algo dentro de mí se apagaba, como si alguien bajara un interruptor. Una fuerza pesada y silenciosa me paralizó por completo. No sé cuánto tiempo permanecí ahí, sin moverme, sin emitir una sola palabra ni sonido alguno. Por fuera, parecía estar bien. Pero por dentro, era como si hubieran detonado una bomba. Al final, me obligué a moverme. Di la espalda y me dirigí al patio trasero. El suelo era pura tierra. No había pavimento, solo algunas plantas dispersas y parches de césped creciendo de forma irregular. A la derecha distinguí una pequeña caseta de madera y la reconocí de inmediato. De niño solía esconderme ahí. Pasaba horas jugando en este patio, fascinado porque todo fuera tierra suelta. Usaba mis juguetes de construcción y en mi imaginación, eso lo hacía más real, más auténtico. Extraño esos días. Cuando la ingenuidad me protegía del mundo, cuando aún era capaz de vivir feliz. Sin preocupaciones. Me acerqué a la vieja caseta de madera. El paso del tiempo había dejado su marca. La pintura estaba descascarada, las bisagras oxidadas y notables grietas en la madera. Al abrir la puerta, el olor a polvo y humedad me golpeó de inmediato. Dentro había escobas, trapeadores y algunos frascos de productos de limpieza. En un rincón encontré una pala oxidada. No estaba en buen estado, pero con suerte resistiría lo suficiente. Comencé a cavar un hoyo grande, en la parte del patio donde la tierra se sentía más blanda. Ahí los enterraría. Arranqué un par de cortinas de las ventanas y envolví con ellas los cuerpos de mis padres. Arrastrarlos no fue fácil, no solo por el peso, sino por lo que significaba. Podía sentir cómo es que cada movimiento me dolía en el alma. Con algunos pedazos de madera que encontré por ahí, improvisé una cruz y la clavé sobre las tumbas recién formadas. Permanecí de pie durante un rato y observando en silencio. Mi mirada era fría y sin emoción alguna. No había lágrimas ni palabras por decir.
Creo que no lo estaba asimilando todavía. No fue sino hasta el momento en el que observé la tierra recién escarbada, esas tontas cruces de madera improvisadas y la sangre seca en el piso dentro de la casa. Solo así fue que tomé verdadera conciencia de lo que había pasado. Las enseñanzas de mi padre cruzaron mi mente como destellos. Todas aquellas charlas, a veces duras, otras más serenas. Hoy entiendo que su forma de ser me forjó. Me dio carácter, me enseñó a levantarme cuando la vida me arrojaba al suelo. Me transmitió valores, respeto, y me preparó para enfrentar el mundo. Por todo eso, le estoy profundamente agradecido. Mi madre, en cambio, fue siempre el refugio. Me sostuvo entre sus brazos incluso cuando no lo merecía, cuando fallé, cuando me perdí. Su amor fue incondicional, constante y silencioso. Me apoyó aun cuando me alejaba del camino correcto, aun cuando parecía no escucharla. Para ella, siempre fui su niño, ese hijo al que todavía podía cuidar, proteger y salvar. Dos maneras de amar. Dos formas de criar completamente distintas y sin embargo, perfectamente complementarias. Se espera que los padres sean quienes digan que están orgullosos de sus hijos. Pero hoy, los papeles se invierten. Hoy soy yo quien lo dice, con la voz quebrada y el corazón en la mano. Estoy orgulloso de mis padres. Tan solo me hubiera gustado hacérselo saber. Mi mente comenzó a reproducir cada recuerdo, los buenos y los malos, como escenas de una vida que ya no volverá. Y al observar aquella cruz, lo entendí por completo. Jamás los volvería a ver. Un nudo se formó en mi garganta, tan fuerte que sentí que me asfixiaba desde dentro. Una punzada en el pecho no me dejaba respirar con normalidad. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera notarlo. Solo comenzaron a salir sin parar cayendo en la tierra seca casi al instante. Lloré como no lo había hecho en años y me sentía tan roto por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí de nuevo como ese niño pequeño que solo busca refugio en los brazos de sus padres, sabiendo, con una certeza devastadora, que esta vez no lo tendría.